¿Alguna vez te has preguntado qué significaba realmente ser un soldado en el Imperio Romano, empuñando armas que no solo eran herramientas de guerra, sino instrumentos de pura dominación? Las legiones romanas no solo se trataban de fuerza bruta, eran una máquina cuidadosamente elaborada de disciplina, estrategia y eficiencia letal. En el corazón de su éxito estaban las armas brutales e ingeniosas que llevaban, herramientas diseñadas para romper las líneas enemigas, crear miedo y conquistar vastos territorios. Estas armas no eran llamativas ni ornamentales, eran prácticas, mortales y refinadas a través de siglos de experiencia en el campo de batalla. El arsenal del soldado romano reflejaba un equilibrio de poder, precisión y guerra psicológica, haciendo que su enfoque en el combate fuera tan implacable como metódico. La primera arma que viene a la mente cuando se piensa en los soldados romanos es el icónico gladius. Esta espada corta no fue diseñada para lucir, sino para apuñalar, rápida, brutal e implacable. A diferencia de los cortes barridos de espadas más largas utilizadas en otras culturas, el gladius sobresalía en combate cercano, especialmente dentro de las famosas formaciones romanas, donde los soldados luchaban codo a codo. Con alrededor de 20 pulgadas de acero de doble filo, el gladius era perfecto para perforar el abdomen del enemigo, maximizando el daño con un esfuerzo mínimo. Su diseño era tan eficiente que se convirtió en un símbolo del poder militar romano, la espada que ayudó a construir y defender un imperio que abarcaba continentes. Pero el gladius era solo una pieza de un arsenal mucho más grande. Otra arma igualmente importante era el pilum, un tipo de lanza pesada que los soldados romanos lanzaban al enemigo antes de acercarse para el combate cuerpo a cuerpo. A diferencia de las lanzas típicas, el diseño del pilum era una mezcla ingeniosa de simplicidad y propósito mortal. Su punta de hierro estaba intencionalmente hecha blanda para que, al golpear el escudo de un enemigo, se doblara, haciendo inútil el escudo y forzando al enemigo a descartarlo o luchar con una defensa comprometida. Esta ventaja táctica interrumpía las formaciones enemigas y creaba caos justo antes del brutal combate cuerpo a cuerpo donde el gladius tomaba el protagonismo. El pilum era más que un arma. Era una herramienta estratégica destinada a debilitar la primera línea de defensa del enemigo. Los soldados romanos también llevaban una variedad de otras armas que contribuían a su dominio en el campo de batalla. El pugio, un pequeño cuchillo que a menudo se llevaba como arma secundaria, servía como un arma de respaldo para el combate cercano o en emergencias. Aunque más pequeño que el gladius, era afilado y confiable. Luego estaba el scutum, el gran escudo rectangular que era esencial no solo para la defensa, sino también para maniobras ofensivas como la formación testudo, donde los soldados formaban una cáscara de tortuga protectora con sus escudos. La combinación de estas armas y tácticas permitió a los soldados romanos mantener el control en el caos de la batalla y salir victoriosos más veces que no. Una de las armas menos conocidas, pero igualmente brutales de Roma, era el spiculum, una lanza que evolucionó del pilum y se usaba en las fases posteriores del imperio. Combinaba características de una lanza y un pilum, proporcionando a los soldados una herramienta versátil tanto para lanzar como para apuñalar. El spiculum mostró cómo la armamentística romana se adaptó con el tiempo, reflejando cambios en las tácticas enemigas y la evolución de la guerra misma. Junto a estas armas, los soldados también dependían de armaduras como la lorica segmentata, un tipo de armadura de placas segmentadas que ofrecía una excelente protección
mientras permitía movilidad. Juntas, estas armas y armaduras hicieron de los soldados romanos una fuerza aterradora en cualquier campo de batalla. El éxito militar romano no solo dependía de las armas individuales, sino de cómo se integraban en un estilo de lucha cohesivo. El entrenamiento del legionario enfatizaba la disciplina, el combate en formación y los ataques coordinados. Cada arma tenía un papel que desempeñar, desde los primeros disparos de pilum que interrumpían los escudos enemigos hasta la letal precisión del gladius en el combate cercano. Incluso el efecto psicológico de sus armas, la imponente visión de filas de soldados con espadas brillantes y escudos masivos, jugaba un papel en su dominio. Entender estas armas brutales nos ayuda a apreciar no solo la tecnología militar romana, sino la mentalidad de una civilización construida sobre la conquista y el control. A medida que profundizamos en las 10 armas más brutales que los soldados romanos empuñaban, descubriremos la historia detrás de cada una, cómo funcionaban, por qué eran tan efectivas y cómo contribuyeron al legado militar incomparable del Imperio Romano. Desde el temido gladius y pilum hasta herramientas menos conocidas, pero igualmente mortales, esta exploración revelará las duras realidades de la guerra antigua y la ingeniosidad que hizo de los soldados romanos algunos de los guerreros más temidos de su época. Así que comencemos este viaje en el brutal arsenal de las legiones romanas, donde cada arma cuenta una historia de estrategia, supervivencia y eficiencia implacable. El gladius, como se mencionó, era la espada romana por excelencia, pero su brutal efectividad provenía de su propio diseño y del estilo de combate que habilitaba. A diferencia de los cortes barridos favorecidos por muchos espadachines de otras culturas, el gladius exigía apuñaladas precisas. Los soldados romanos entrenaban rigurosamente para golpear de forma rápida y decisiva, entregando estocadas letales dirigidas a órganos vitales. Este estilo de lucha cuerpo a cuerpo era perfectamente adecuado para las famosas formaciones romanas como la testudo, donde los soldados se ponían hombro con hombro, los escudos entrelazados como la cáscara de una tortuga, proporcionando una defensa casi impenetrable. En tales filas apretadas, los cortes eran imposibles, así que el apuñalamiento era el rey. La corta longitud del gladius permitía a los soldados maniobrar sus espadas en espacios confinados entre los escudos de sus propios compañeros, maximizando el daño sin arriesgar su propia seguridad. Más allá de su practicidad, el gladius simbolizaba la identidad del soldado romano, un arma que no solo se trataba de eficiencia, sino también de dominio psicológico. No fue diseñada para lucir, sino para infundir miedo y entregar heridas rápidas y fatales. La hoja de doble filo, usualmente de entre 18 y 24 pulgadas de largo, estaba hecha de acero fuerte capaz de cortar así como de perforar. Los herreros romanos refinaban constantemente la calidad de la hoja, asegurándose de que pudiera soportar las exigencias de la batalla sin romperse ni perder el filo rápidamente. El pomo a menudo era sencillo, hecho para un agarre firme, a veces adornado con decoración básica o insignias personales, pero nada demasiado ostentoso. Esta era un arma de guerra, no una pieza ceremonial. Pasando de la espada a la lanza, el pilum fue una de las armas más innovadoras y estratégicamente importantes en el arsenal romano. Podría parecer una lanza simple, un asta de madera de unos 6 pies de largo rematada con una punta de hierro, pero el truco estaba en los detalles.
La cabeza de hierro del pilum fue deliberadamente hecha de un metal más blando que se doblaba al impactar. Este diseño fue genial porque una vez que el pilum golpeaba el escudo de un enemigo, se doblaba y se volvía casi imposible de retirar. Esto significaba que el soldado enemigo tenía que dejar caer su escudo y luchar desprotegido, o luchar con un escudo que era torpe y comprometido. De cualquier manera, el pilum no solo causaba heridas físicas, destruía la defensa y la moral del enemigo antes de que los soldados romanos incluso se involucraran en combate cuerpo a cuerpo. Los legionarios romanos generalmente llevaban 2 pilas a la batalla, y el primer disparo de pila era una característica de las tácticas romanas. Al inicio de un enfrentamiento, los soldados lanzaban sus pilas en masa, creando caos en las filas enemigas y debilitando sus líneas. Luego, con los escudos listos y el gladius desenfundado, avanzaban para terminar la pelea. El papel del pilum como disruptor no puede ser subestimado. Era el ejemplo perfecto de la importancia romana de combinar armas y controlar el campo de batalla. Esta arma era más que una lanza, era una herramienta de guerra psicológica, diseñada para romper el ritmo del enemigo y forzarlos al pánico. Otra arma brutal que los soldados romanos llevaban era el pugio, un pequeño cuchillo utilizado tanto como herramienta como arma para el combate cercano o defensa de última instancia. Aunque más pequeño y menos glamoroso que el gladius, el pugio era un compañero mortal en el caos de la batalla. Podía usarse para golpes rápidos y letales o incluso para asesinatos silenciosos durante operaciones encubiertas. La hoja del pugio era afilada, de doble filo y a menudo decorada, reflejando su propósito dual como un arma funcional y un símbolo de estatus para el soldado que lo llevaba. Mientras que muchos piensan en el pugio como un arma secundaria, su importancia en el campo de batalla no puede subestimarse. Era la última línea confiable de defensa de un soldado cuando el arma principal se perdía o rompía. Más allá de las armas individuales, el arsenal del soldado romano incluía poderosos equipos defensivos que también desempeñaban un papel ofensivo. El scutum, el gran escudo rectangular, era tan crucial para el éxito romano como sus espadas y lanzas. Este escudo estaba hecho de madera en capas, a menudo curvado para ajustarse mejor al cuerpo del soldado, y cubierto de cuero o metal para aumentar la durabilidad. Su tamaño permitía a los soldados formar formidables murallas de defensa, especialmente en la famosa formación testudo, donde los escudos de múltiples soldados se unían para protegerse contra flechas, lanzas y otros proyectiles. El scutum no solo era un escudo pasivo. Los soldados podían usar su borde para golpear a los oponentes, romper líneas enemigas y crear aberturas para las estocadas del gladius. Una de las armas más sutiles pero efectivas en el arsenal romano era el spiculum. Surgiendo en los períodos posteriores del Imperio Romano, el spiculum evolucionó como una lanza híbrida diseñada para reemplazar el pilum y ofrecer versatilidad. A diferencia del pilum, que era principalmente un arma de lanzamiento, el spiculum era efectivo tanto como lanza lanzada como lanza de empuje en combate cercano. Esta adaptabilidad reflejaba los cambios en las tácticas de guerra a medida que Roma se enfrentaba a nuevos enemigos y diferentes desafíos en el campo de batalla. El diseño del spiculum variaba, pero generalmente presentaba un asta más larga y robusta, con una punta más amplia y afilada para una penetración más profunda. Los soldados que dominaban el spiculum podían enfrentarse a los enemigos a distancia
y luego pasar a apuñalar cuando las líneas se cerraban. La armadura romana también era una parte crucial del sistema ofensivo y defensivo del soldado, igual que sus armas. La lorica segmentata, un tipo de armadura de placas segmentadas, era el sello distintivo de los legionarios romanos. Hecha de tiras de hierro superpuestas unidas entre sí, proporcionaba una protección superior sin sacrificar la movilidad. Esta armadura protegía áreas vitales mientras permitía a los soldados moverse libremente, balancear sus espadas y mantener la integridad de la formación. Su diseño fue revolucionario para su época y mostró las habilidades de ingeniería romanas. Un soldado bien armado con gladius y pilum era una pesadilla para cualquier oponente. El éxito militar romano no solo se basaba en las armas individuales, sino en la integración de estas herramientas en un sistema sofisticado de combate. El entrenamiento era riguroso, enfatizando la disciplina, la coordinación y el trabajo en equipo. Los soldados entrenaban repetidamente sobre cómo usar sus armas eficazmente, cómo mantener las formaciones y cómo explotar las debilidades del enemigo. Sus armas eran extensiones de su voluntad y disciplina, no solo instrumentos de violencia. Esta sinergia de arma y soldado creó una máquina militar que conquistó vastas regiones y mantuvo el control de un imperio expansivo durante siglos. La guerra psicológica fue un aspecto a menudo subestimado del armamento romano. La visión de una legión avanzando en perfecta formación, con escudos entrelazados, pilum volando por el aire y gladii listos para atacar, era suficiente para intimidar a muchos enemigos antes de que se realizara un solo golpe. Las armas mismas fueron diseñadas para ser brutales, pero también para enviar un mensaje. Los soldados romanos estaban organizados, eran implacables y mortales. Eran la encarnación del poder romano y de la eficiencia brutal que definió uno de los mayores imperios de la historia. A medida que seguimos explorando las 10 armas brutales que los soldados romanos empuñaban, es esencial entender cómo cada arma no solo era una herramienta, sino también un reflejo de la filosofía militar de Roma: práctica, disciplinada y mortal. Desde el apuñalador gladius hasta el doblado pilum, desde el versátil spiculum hasta el compacto pugio, cada arma cuenta una historia de innovación impulsada por las demandas de la conquista y la supervivencia en las duras realidades de la guerra antigua. Juntas, formaron un arsenal integral que permitió a los soldados romanos dominar los campos de batalla, aplastar rebeliones y expandir uno de los mayores imperios de la historia. Otra arma que ejemplifica la eficiencia brutal romana fue el escorpio, un tipo de artillería antigua diseñada para lanzar pernos o grandes flechas contra las tropas enemigas o fortificaciones. El escorpio era esencialmente una versión más pequeña y móvil de la ballista, un potente motor de asedio propulsado por torsión. A diferencia de las armas portátiles de los legionarios, el escorpio era operado por ingenieros especializados y proporcionaba poder de fuego a larga distancia que podía devastar las filas enemigas antes de que la fuerza principal entrara en combate. Su precisión y poder de penetración fueron notables para la época, capaces de atravesar armaduras y causar caos entre los soldados enemigos. El impacto psicológico de la artillería como el escorpio no puede subestimarse. El sonido retumbante y los proyectiles mortales sembraban miedo y confusión mucho antes de que comenzara el combate cuerpo a cuerpo. Los soldados romanos también usaban el plumbata,
un arma menos conocida, pero mortal. Los plumbatae eran dardos con peso que los soldados de infantería llevaban como un arma de largo alcance suplementaria. Lo suficientemente compactos como para ser llevados en paquetes sujetos al escudo o cinturón de un soldado, estos dardos podían ser arrojados con sorprendente fuerza y precisión, atravesando armaduras ligeras o escudos. Su diseño aerodinámico y las puntas ponderadas les daban tanto alcance como letalidad, permitiendo que las tropas romanas interrumpieran las formaciones enemigas e infligieran bajas desde lejos. Aunque no tan famosos como el gladius o el pilum, los plumbatae fueron una adición inteligente al arsenal de la infantería romana, ofreciendo una ventaja mortal antes de que comenzara el combate cuerpo a cuerpo. El ejército romano también utilizaba diversas formas de hondas y balas de honda, pequeños proyectiles de plomo o piedra lanzados contra los enemigos a gran velocidad. Los honderos a menudo eran tropas especializadas o auxiliares entrenados en el mortal arte de la guerra de proyectiles. Su habilidad con la honda les permitía hostigar las formaciones enemigas, eliminar blancos clave y debilitar la moral. Las balas de honda a veces llevaban inscripciones o símbolos destinados a intimidar o burlarse del enemigo, agregando una dimensión psicológica al daño físico. Aunque simples en su diseño, las hondas eran un arma efectiva que complementaba el enfoque combinado de armas del ejército romano. Además de sus armas ofensivas, los soldados romanos estaban equipados con equipo defensivo que también podía usarse como armas. El pilum y el spiculum a menudo se emparejaban con el escudo scutum, que no solo era una barrera defensiva, sino también una herramienta para la ofensiva. Los soldados podían usar el borde de sus escudos para golpear a los enemigos, creando aberturas para atacar con el gladius o empujar con el spiculum. El peso y tamaño del escudo le permitían absorber golpes, a la vez que se convertía en una extensión de las capacidades ofensivas del soldado. Esta funcionalidad dual de defensa y ofensiva fue una característica distintiva de la efectividad en combate de Roma. A medida que el Imperio Romano avanzaba hacia sus últimos años, particularmente durante la crisis del siglo III, el ejército enfrentó crecientes desafíos, no solo por las invasiones externas, sino también por la decadencia interna. Las legiones, que antes eran un modelo de disciplina, empezaron a sufrir debido a la falta de recursos, malos liderazgos y corrupción. La necesidad de reformas se hizo evidente, y líderes militares como el emperador Diocleciano y el emperador Constantino reconocieron que era necesario realizar cambios drásticos para preservar la fuerza del imperio. Una de las reformas más importantes fue la división del imperio en los imperios romano de Occidente y de Oriente. Este fue un movimiento estratégico para crear una estructura más manejable y defendible. El Imperio Romano de Oriente, conocido como el Imperio Bizantino, se convertiría finalmente en el centro del poder romano en el este, mientras que el Imperio Romano de Occidente enfrentaba una presión creciente por las invasiones de los bárbaros. El ejército romano, bajo el liderazgo de estos nuevos emperadores, se adaptó una vez más, creando una estructura militar más flexible. Las legiones romanas fueron reorganizadas en unidades más pequeñas y móviles, lo que les permitió responder más rápido a las amenazas y participar en tácticas de guerrilla cuando fuera necesario. Esta transformación llevó a la creación de los comitatenses, un nuevo tipo de ejército de campaña
que era más versátil que las antiguas formaciones legionarias. Frente a la creciente amenaza de tribus germánicas, como los visigodos, ostrogodos, vándalos y francos, el ejército romano también comenzó a integrar mercenarios bárbaros en sus filas. Estos soldados, aunque no siempre eran completamente leales, aportaron valiosa experiencia y habilidades al ejército romano, especialmente debido a la dificultad del imperio para reclutar soldados de sus propios territorios. Con el tiempo, estos mercenarios empezaron a ejercer más influencia dentro del ejército, lo que contribuyó a la inestabilidad interna del imperio. A pesar de la caída del Imperio Romano de Occidente, las tácticas romanas y las innovaciones militares continuaron influyendo en la forma en que los ejércitos lucharon durante siglos. El uso estratégico de fortificaciones, guerra de asedio y la capacidad de adaptarse a diferentes entornos de batalla fueron lecciones que influyeron en los líderes militares de la época medieval y más allá. Incluso después de la caída del Imperio Romano de Occidente en el 473 de Cristo, los vestigios del pensamiento militar romano persistieron a través del Imperio Bizantino, que perduró hasta el 1453 de Cristo. Uno de los legados duraderos de la doctrina militar romana fue el uso de manuales militares y guías tácticas. El más famoso de ellos fue el Epitoma Rei Militaris de Vegecio, una obra que detallaba los principios para organizar y entrenar un ejército. Este tratado enfatizaba la importancia de la disciplina, entrenamiento y flexibilidad táctica, principios que fueron adoptados por los ejércitos medievales y renacentistas. Los romanos fueron los primeros en codificar tácticas militares de tal manera que se convirtieron en una parte integral de la tradición militar en general. Otra gran innovación romana fue el concepto de la frontera militar. Los romanos establecieron un sistema de fronteras fortificadas como Hadrian's Wall en Gran Bretaña y el Limes en Germania para evitar las invasiones y controlar el movimiento en los límites del imperio. Estas fortificaciones no solo servían como barreras defensivas, sino también como símbolos del poder y control romano. El sistema de fronteras romanas se convirtió en un modelo para muchos imperios posteriores, influyendo en las estrategias de fortificación utilizadas en la Edad Media. En el período bizantino, la guerra romana continuó siendo una influencia significativa. Los bizantinos adoptaron muchas de las técnicas y principios romanos, incluidos el uso de formaciones legionarias en batalla. Sin embargo, el ejército bizantino también desarrolló tácticas únicas, como el famoso fuego griego, un arma incendiaria utilizada con efecto devastador en batallas navales. A pesar de estas innovaciones, la estructura subyacente del ejército bizantino aún debía mucho a sus raíces romanas. A lo largo de la historia, la influencia de las tácticas militares romanas se puede ver en las estrategias de grandes líderes militares, desde Napoleón Bonaparte hasta el general George S. Patton. Las tácticas legionarias de formaciones compactas, uso de unidades especializadas y guerra psicológica se convirtieron en una base para la estrategia militar moderna. De hecho, muchos ejércitos contemporáneos todavía estudian las formaciones de batalla y la logística romana como parte de su educación militar. A medida que reflexionamos sobre la historia de la potencia militar romana, es evidente que sus innovaciones no se limitaron solo a las armas que usaban, sino también a su capacidad para pensar estratégicamente y adaptarse a las circunstancias cambiantes. Desde sus máquinas de asedio hasta sus técnicas médicas avanzadas, desde sus fortificaciones hasta su guerra psicológica, el ejército romano era un maestro
tanto en la ofensiva como en la defensa, asegurando el dominio del imperio durante siglos. Sin embargo, a medida que el imperio finalmente se desmoronó, no debemos olvidar las lecciones que dejaron atrás. Las legiones romanas, una vez imbatibles, finalmente sucumbieron a las presiones de las invasiones externas y las luchas internas. No obstante, el espíritu de ingenio militar romano sigue vivo, no solo en las ruinas de su otrora gran imperio, sino también en el estudio y aplicación continua de sus estrategias, tácticas y tecnologías por parte de los ejércitos modernos en todo el mundo. El legado de la guerra romana se refleja quizás de manera más significativa en la idea de la construcción de imperios. Los romanos no solo fueron conquistadores, sino maestros en la creación de sistemas duraderos de control y gobierno. Sus tácticas militares siempre estuvieron entrelazadas con sus estrategias políticas y sociales más amplias, asegurando que su imperio no solo fuera poderoso en batalla, sino también resistente frente a la adversidad. A medida que seguimos explorando su historia militar, está claro que las legiones romanas dejaron una huella duradera en el mundo, no solo a través de sus armas, sino también por su capacidad para adaptarse, innovar y perdurar. A medida que el Imperio Romano de Occidente comenzaba a desmoronarse, las amenazas externas, especialmente las invasiones de los pueblos bárbaros, se intensificaron. Estos pueblos, como los vándalos, godos y hunos, no solo atacaban las fronteras, sino que también estaban cambiando la naturaleza misma de la guerra. La caballería pesada y las tácticas de guerrilla de estos pueblos fueron desafíos nuevos para el ejército romano, tradicionalmente más enfocado en la infantería pesada y las formaciones cerradas. Para enfrentarse a estos desafíos, los romanos empezaron a adoptar una estrategia híbrida que combinaba sus tácticas clásicas con las nuevas tecnologías y tácticas que estaban surgiendo. Los mercenarios bárbaros comenzaron a formar parte de las filas del ejército romano, trayendo consigo sus propias técnicas y estilos de combate. Aunque muchos de estos soldados bárbaros no eran completamente confiables, su experiencia en caballería y guerra a campo abierto proporcionó una ventaja estratégica cuando las formaciones tradicionales de las legiones se veían superadas. En respuesta a la creciente amenaza de los hunos y otros pueblos montados, los romanos comenzaron a incorporar caballería pesada en sus fuerzas. Aunque históricamente las legiones romanas se habían destacado por su infantería, los nuevos tiempos exigían una respuesta adaptativa. Las unidades de caballería pesada, a menudo equipadas con lanzas largas y armaduras, se convirtieron en una pieza crucial en las batallas. Estas unidades pudieron enfrentar a las fuerzas montadas de los pueblos bárbaros, que anteriormente habían tenido ventaja sobre la infantería romana. Mientras tanto, el ejército romano continuaba perfeccionando sus tácticas de defensa. Las murallas fortificadas y los castillos de campaña se convirtieron en una parte esencial de las estrategias militares romanas. Las fortificaciones no solo servían como barreras defensivas contra los ataques enemigos, sino que también funcionaban como puntos de control estratégicos a lo largo de las fronteras del imperio. El limes, una serie de fortificaciones que se extendían a través de los confines del imperio, servía no solo para defender el imperio, sino también como una manera de proyectar la autoridad romana en regiones alejadas de la capital. En la misma línea, los asientos de asedio se mantuvieron en el centro de la estrategia romana. El uso de máquinas de asedio, como la ballista, onager y torres de asedio, se perfeccionó durante este período. Estos dispositivos de asedio fueron fundamentales en la defensa de las ciudades romanas
y en la expansión hacia nuevas tierras, permitiendo a las legiones superar murallas de ciudades enemigas, incluso cuando las formaciones de infantería no eran suficientes para derrotar a las fuerzas fortificadas. Aunque los romanos adaptaron muchas de sus tácticas para lidiar con los nuevos desafíos, también se vieron obligados a enfrentarse a problemas internos que afectaron gravemente su capacidad para mantener su dominio. La decadencia política, la corrupción y las guerras civiles dentro del Imperio Romano debilitaban cada vez más el ejército. Las reformas implementadas por emperadores como Diocleciano y Constantino no fueron suficientes para frenar el colapso eventual de las instituciones romanas. A medida que los bárbaros invadían la parte occidental del imperio, la estructura de las legiones romanas comenzó a desintegrarse, y el ejército romano fue gradualmente reemplazado por tribus y pueblos nómadas. Sin embargo, el ejército romano no desapareció de inmediato. Más bien, se transformó en nuevas entidades, como las legiones bizantinas en el Imperio Romano de Oriente. El Imperio Bizantino heredó las tradiciones militares romanas, aunque también las adaptó a las nuevas circunstancias. La fortaleza de Constantinopla, los ejércitos bizantinos y las tácticas de guerra de asedio fueron un reflejo directo de la herencia romana. Los bizantinos también adoptaron la guerra naval a gran escala, utilizando fuego griego, una arma incendiaria devastadora que fue fundamental en la defensa de la ciudad contra los ataques enemigos. Así, aunque el Imperio Romano de Occidente colapsó, el legado militar romano perduró en el Imperio Bizantino, que continuó siendo un poder militar durante muchos siglos. A medida que el Imperio Bizantino continuaba en su lucha por preservar el legado romano, los desafíos se transformaron con el paso de los siglos. Aunque las legiones bizantinas mantenían muchas de las tácticas y estructuras heredadas del Imperio Romano, la naturaleza de la guerra también había cambiado. La aparición de nuevas formas de armamento, la caballería pesada y el auge de la infantería ligera fueron adaptaciones necesarias para enfrentar las amenazas de los nuevos enemigos del imperio. La caballería pesada bizantina, al igual que la romana, fue fundamental en la defensa del imperio. Los catafractos, soldados montados con armaduras completas, fueron una de las unidades más temidas por sus enemigos. Esta forma de caballería pesadamente armada, que se lanzó al ataque con lanzas y espadas, era un legado directo de las tácticas romanas, pero con una evolución significativa. La habilidad para cargar a gran velocidad y penetrar las líneas enemigas convertía a los catafractos en una de las fuerzas más efectivas en el campo de batalla. El fuego griego, otra de las innovaciones bizantinas, fue una de las armas más efectivas de la guerra naval. Se trataba de un tipo de fuego incendiario que podía encender barcos enemigos en pleno combate, devastando flotas enteras y asegurando la supremacía naval bizantina durante siglos. El uso de esta arma simbolizaba la continuidad de la tecnología militar romana, pero también la capacidad de los bizantinos para innovar y adaptarse a los cambios en la guerra. El uso de fortificaciones siguió siendo crucial para la defensa del imperio. Las ciudades como Constantinopla eran fortalezas imponentes, rodeadas de murallas que resistieron múltiples asedios a lo largo de los siglos. Los bizantinos perfeccionaron el arte de las murallas de asedio, utilizando tanto torres móviles como máquinas de asedio para asaltar las fortificaciones enemigas. La famosa muralla de Constantinopla, por ejemplo, fue una de las construcciones defensivas más notables de la historia, capaz de repeler a los invasores
durante siglos. Aunque el Imperio Bizantino continuó utilizando muchas de las tácticas que hicieron grande a Roma, también adoptó tácticas de guerrilla y estrategias militares de los pueblos con los que interactuaban. Enfrentándose a enemigos como los selyúcidas, los serbios y los búlgaros, los bizantinos utilizaron formaciones flexibles, pequeñas escaramuzas y rápidos ataques sorpresivos. Una técnica muy diferente a la rígida disciplina que había caracterizado al ejército romano en sus días de gloria. En términos de logística militar, los bizantinos también fueron muy innovadores. Al igual que los romanos, los bizantinos comprendían la importancia de mantener líneas de suministro y rutas comerciales que aseguraran que sus ejércitos tuvieran acceso a alimentos, armas y equipos. La vía militar romana fue adaptada por los bizantinos para facilitar el movimiento de tropas a lo largo de vastos territorios, asegurando que pudieran responder rápidamente a las amenazas en cualquier parte del imperio. Sin embargo, la adaptabilidad de los bizantinos no fue suficiente para evitar que el imperio bizantino sucumbiera finalmente en 1453 a manos del Imperio Otomano. A pesar de esto, su legado y la influencia del método militar romano perduraron en la Europa medieval. Las tácticas romanas sobre cómo organizar ejércitos, cómo usar la artillería de asedio y cómo mantener la disciplina en el campo de batalla se convirtieron en una base para las fuerzas militares medievales. El concepto de la fortaleza romana y la guerra de asedio continuaron siendo modelos de estrategia. Incluso, el uso de la infantería pesada en formaciones como el testudo, la famosa formación de cáscara de tortuga, dejó una huella en las formaciones de combate medievales. Las legiones romanas, con su capacidad para resistir asedios y ataques, se convirtieron en una fuente de inspiración para los caballeros medievales y los ejércitos de la Edad Media. A lo largo de los siglos, la influencia romana continuó siendo evidente en los sistemas de guerra organizada y estrategia militar. Aunque los romanos ya no gobernaban, las bases que establecieron para el ejército y la guerra como ciencia estratégica nunca desaparecieron completamente. Napoleón Bonaparte y otros grandes generales de la historia militar se vieron influenciados por el estudio de las tácticas romanas, que consideraban ejemplos de eficiencia y gran organización. Al final, aunque el Imperio Romano de Occidente cayó en el 476 de Cristo, su legado militar perduró mucho después de la desaparición de las últimas ciudades romanas. Las tácticas militares, el entrenamiento disciplinado, la logística de suministros y el uso de innovaciones tecnológicas como las máquinas de asedio y las fortificaciones se convirtieron en el estándar de la guerra medieval. Los ejércitos medievales tomaron muchas de las estrategias romanas y las adaptaron a sus propios tiempos y circunstancias. Incluso el Imperio Bizantino, a pesar de las diferencias políticas y culturales, mantuvo muchas de las tradiciones militares romanas. Los bizantinos, a través de su habilidad para adaptarse, lograron preservar y modificar el arsenal militar romano, llevando la guerra de asedio, la guerra psicológica y la organización del ejército a nuevas alturas, influyendo en generaciones posteriores. Las legiones romanas no solo fueron una fuerza militar formidable, sino también el símbolo de una civilización que dominó el arte de la guerra durante siglos. Su capacidad para organizarse, innovar y adaptarse a las amenazas cambiantes del mundo antiguo les permitió construir uno de los imperios más grandes de la historia. Aunque el imperio se desintegró, sus tácticas y estrategias nunca se olvidaron. Los principios de la guerra romana, como la disciplina, el entrenamiento constante
La coordinación entre diferentes unidades y la flexibilidad táctica continúan siendo estudiados y aplicados por ejércitos modernos en todo el mundo. Generales y estrategas de todos los tiempos, desde Alejandro Magno hasta los líderes militares del siglo XXI, han aprendido de la eficiencia y la ruthlessidad del enfoque romano hacia la guerra. En resumen, el impacto del ejército romano en la historia de la humanidad va mucho más allá de sus victorias en el campo de batalla. Su enfoque hacia la guerra como ciencia, la integración de tácticas de largo alcance y su uso del miedo y la psicología en la guerra han dejado una huella imborrable. No solo crearon un imperio que duró siglos, sino que también establecieron las bases para el arte de la guerra tal como lo conocemos hoy.